Libro de Éxodo, capítulo 14, del 1 al 3. Mire lo que dice así la palabra de nuestro Dios. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, mire lo que Faraón dirá o habla o manifiesta su pensamiento y su declaración. Dice: andan vagando sin rumbo por la tierra. Levante su mano y diga conmigo: líbranos, Padre. Nosotros no vagamos, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Pero ese es el pensamiento de esta estructura negativa. Dice: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Así piensa esta estructura. Entonces los egipcios persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pijahirot, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor. ¿Qué tenemos que hacer cuando está la situación complicada? Clamar al Señor. Eso es bueno. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hasta ahí nada más. Vamos a pedir al Señor que nos dé una buena palabra, que podamos salir de esta reunión con un consejo en nuestro corazón. Levante su mano derecha y pídale al Señor que nos envíe su consejo. Hágalo con fuerza, dígale al Señor: habla mi vida, Señor. Habla mi corazón, Señor. Seas tú ministrando tu buen consejo a nuestra vida. Queremos salir, Señor, de esta reunión con una enseñanza en nuestro corazón y queremos, Señor, poner por obra tu buena palabra. Permite, mi Dios, que tu Espíritu Santo fluya con libertad en medio de la enseñanza y que podamos recibir milagros, sanidades, fortaleza, restauración, consuelo al ser ministrada tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, y todos decimos amén. En este relato, amada iglesia, podemos encontrar varias lecciones, varias enseñanzas que el Señor otorga para nuestros corazones. Fíjese que cuando uno mira el escenario, mira uno la escena de cómo estaba el pueblo de Israel, a dónde fue conducido, hacia dónde fue dirigido. Vemos cómo el Señor hizo que rodearan y llegaran a ese espacio, a ese lugar, llegaran a Pijahirot. Dice en el contexto, mira usted que no quiso el Señor que el pueblo pasara por la tierra de los filisteos, aunque era más cerca, el camino era más cerca, pero no quiso que pasaran ahí a causa de que los filisteos tenían cierta preparación o tenían mayor preparación para la guerra. Y narran los sabios de la Biblia que la tribu de Efraín unos años atrás quiso liberarse de la esclavitud de los egipcios.
lo quisieron hacer sin que se llevase a cabo el cumplimiento que Dios había dado de que estuviesen 400 años en Egipto. Esa tribu de Efraín, cuando se organizó para salir de Egipto, dicen los sabios de la Biblia que se enfrentaron a los filisteos. Y como no llevaban el respaldo de Dios, esa tribu no llevaba la instrucción de que salieran, entonces fueron abatidos y fueron derrotados en el desierto. Y entonces en ese desierto, en ese camino de los filisteos, estaban varios cuerpos, o más bien lo que vendría siendo sus huesos ahí tirados. Entonces el Señor no quiso que Israel pasara por esa escena en donde habían muchos muertos. Dicen los sabios que eran alrededor de 200,000 personas los que se organizaron para salir de Egipto, y ahí quedaron tirados en el desierto. Entonces imagínense un poquito el escenario de ver 200,000 personas tiradas en un espacio. Pues desde luego el pueblo que no estaba acostumbrado a la guerra se iba a desanimar, iba a perder fuerza e iban a abrirle una puerta al miedo. Pero ahora vemos cómo el Señor lleva a su pueblo en un escenario, en un espacio, en un territorio, donde en ese territorio el Señor les enseña muchas cosas. Y hoy también el Señor nos los explica a nosotros para que podamos, como congregación, como familias, como personas, trascender en medio de la adversidad, salir adelante en medio de las complicaciones de la vida. Porque al mostrarnos el Señor este relato, nos está dando una enseñanza, nos está dando lecciones para que podamos trascender, para que podamos creer y ver el cumplimiento de su palabra. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando Dios habla algo, lo realiza, porque ningún propósito de nuestro Dios puede ser estorbado. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Padre Dios. Vemos entonces cómo esta instrucción es dada por nuestro Dios. Dios le habla a Moisés y le dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Cuando uno lee así de corrido, pues uno dice: bueno, bonita la lectura, pero es necesario que haya una explicación. ¿Qué representa o qué es lo que Dios estaba enseñándole a su pueblo en esa estancia, en ese campamento? Vamos rápidamente a ver algunos significados de lo que representa ese escenario, y de ahí vamos a encontrar lecciones o consejos. Se nos va a aclarar más nuestra visión en cuanto a lo que Dios le estaba mostrando a su pueblo. Baal-Zephón era el nombre de un ídolo, de un dios con D minúscula. Este ídolo, hermanos, era de una cierta manera honrado, era considerado un dios importante porque ellos creían que ese dios era quien les otorgaba las riquezas, era ese dios quien les otorgaba la plata, el oro, y que su economía estuviese sana. Entonces el Señor permite que su pueblo acampe frente a ese ídolo. Ese ídolo estaba ahí parado, estaba ahí levantado, y fue el único ídolo, oiga esto, fue el único ídolo que permaneció de pie cuando vino
esa plaga del granizo, todos los ídolos de Egipto fueron derribados, fueron cortados, fueron dañados, pero esta imagen o este ídolo quedó de pie. Pero porque Dios quería darle una enseñanza tanto al faraón como al pueblo hebreo. Entonces, este Balsefón permaneció de pie. Y Faraón llegó a decir: ya vieron cómo nuestro Dios no se cayó, está firme, está de pie. Y entonces el Señor permite que su pueblo llegue a ese espacio en donde estaba esa imagen. Pero vemos que también estaba ahí, hermanos, un espacio, unas montañas llamadas Pijajirot, y también estaba ahí una pirámide que habían construido los hebreos, y eso lo registra Éxodo 1:11. Ese espacio se llamaba, o esa pirámide se llamaba Pitón, que en hebreo, o más bien en el lenguaje de los egipcios, esa pirámide lo que hacía era emitir voces terroríficas manipuladas por los brujos y magos que estaban en Egipto. Cualquier persona que quisiera escaparse de Egipto, inmediatamente aparecían voces tenebrosas, voces de terror y miedo, que hacían que la persona corriera y regresara nuevamente a Egipto. Mire cómo eso se sigue repitiendo en nuestros días. Todo lo que está registrado en la Biblia, hermanos, para nosotros nos debe de traer lecciones para que no nos dejemos apanicar, o que el terror o los miedos o las voces negativas quieran hacer que tú tiembles, sino todo lo contrario, le des mayor énfasis a la palabra que Dios envía a nuestra vida, ya que su palabra es viva y eficaz. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos cómo esa estructura, esa imagen, o más bien esa dimensión de pirámide, hacía que emitiera voces. Por eso se llamaba la boca de las rocas cavernosas, o también la boca cerrada, es lo que significa esta pirámide. Bueno, pero vemos cómo el Señor permite que su pueblo llegue a esa estancia. Y eso es lo que nos tiene que atraer a nosotros lecciones, porque el Señor permite que esté ese ídolo Balsefón, que esté esta pirámide Pitón, y que estén atrapados en Pijajirot, dos montañas enormes también. Y la única manera de escaparse era entrar al mar. Entrar al mar. Atrás venía el ejército, los venía persiguiendo. No había salida, no había alternativa. Humanamente hablando, no había para dónde hacerse. No había una solución en ese momento según la vista humana. Y aquí tenemos nosotros que entender cómo la estructura de esta tierra, cómo este mundo tiene una operación o se maneja con un sistema financiero en donde el hombre, en donde la persona que llega a poseer riqueza, eso le brinda a esa persona una confianza y una seguridad enorme, pensando que la riqueza, pensando que los bienes van a traer solución o van a traer esa salvación a su vida. Pero por lo que vemos en este relato,
nunca las riquezas van a salvar, nunca las riquezas van a auxiliar al alma de una persona. El único que rescata, el único que ayuda, el único que corona de favores es el eterno Dios, el que extiende su mano para rescatar al necesitado. Pero vemos entonces cómo el Señor los reúne en Pijajirot, y esa palabra Pijajirot está dividida en dos frases. La palabra pi en hebreo viene del habla, hablar, declarar, el que habla, y Jirot viene de la palabra Jerut, que significa libertad. Entonces el Señor los pone en Pijajirot para que ese pueblo aprenda a abrir la boca. El pueblo estaba subyugado a una esclavitud terrible y manipulado por dioses extranjeros, dioses con D minúscula, que les hacían ver que esas estructuras diabólicas, que esas estructuras satánicas nunca iban a dejar libre al pueblo hebreo. La persona que quería escaparse se iba a enfrentar a un mundo espiritual que los iba a acosar, que los iba a amedrentar, que los iba a llenar de miedo, que los iba a panicar, y entonces lo que tenía que hacer esa gente era regresar nuevamente a sus jornadas, a sus actividades, a regresar nuevamente a la esclavitud. Levante su mano derecha y diga conmigo: gracias, Señor, por darme la libertad. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a darnos la verdadera libertad. Pero ¿qué aprendemos de esto? ¿Por qué el Señor permitió que Israel estuviese en ese escenario? Dios, hermanos, es tan especialista en dar mensajes, en dar instrucciones, que hace que el hombre llegue a un escenario y aprenda y considere en carne propia muchas veces, para que la persona sea capacitada. Hoy, oiga esto, hoy el Señor a su pueblo, a su iglesia, le da la alternativa de que anticipadamente nos den un consejo, de que anticipadamente nos den una lección hablada, de que anticipadamente llegue una ministración a tu alma. Así trabaja Dios, para que cuando venga el escenario de la confrontación, tú sepas cómo responder, sepas cómo salir adelante. Pero lamentablemente mucha gente no entiende o no escucha en el momento la enseñanza, y cuando vive la confrontación entonces tiene que aprender a base de evidencia literal. Aprende a través de una enfermedad, un golpe, un accidente. Aprende a través de una mala noticia. Y ahí es donde dice: pero ¿por qué me vino esto? Porque no hiciste caso a la instrucción. Bueno, este es el caso. Aquí vemos cómo, hermanos, el Señor le está dando lecciones a su pueblo. Porque su pueblo, cuando le dijo Dios a Moisés: vamos a ir a una tierra espaciosa, dice la Escritura que el faraón dijo: ustedes quieren más trabajo, ¿verdad? Ustedes quieren más, ejercitar más sus músculos, ¿verdad? Pues ahora les van a doblar el trabajo. ¿Y sabe qué hicieron ellos? En vez de decir: Señor, ayúdanos, fueron a reclamarle a Moisés. Ya ves, Moisés, eso lo encuentra usted en el capítulo 5. Dijeron: ya ves, Moisés, ¿para qué abrieron la boca? ¿Para qué nos hicieron una falsa promesa? Lejos de que nos esté yendo bien, nos están oprimiendo. Y comenzaron a malemplear la boca. Y dice la Escritura que en tu boca está el poder de la vida y el poder de la muerte.
Muchos de los escenarios que has estado viviendo es por lo que ha hablado tu boca. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, el Señor los pone en Pijajirot para que comiencen ellos a ejercitar su boca. Y mire cómo Dios trabaja de una manera tan extraordinaria que ellos están frente al mar. A los lados están dos grandes montañas, a un lado está un ídolo, al otro lado está una pirámide. No hay escapatoria. Y atrás vienen los egipcios. ¿Y sabe quién motivó el corazón de Faraón y de los egipcios para que persiguieran a Israel? ¿Sabe quién lo hizo? Dios. Levante su rostro hacia Dios, dígale: a mí no me hagas eso, Señor. Dios nos ayude, hijos. Porque, hermanos, ¿a dónde iban a escaparse ellos? No había salida. Pero llama la atención cómo ellos inmediatamente hicieron aquí algo. Dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel, ¿qué dice? Alzaron los ojos, y aquí que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron, ¿qué dice? Mucho miedo. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor. ¿Qué será clamar al Señor, hijos? ¿Qué será cuando las cosas están complicadas? ¿Qué será clamar al Señor? ¿No será pedir ayuda? Decir: ayúdame, auxíliame, líbrame, sáname, restáurame. ¿Verdad que sí? Pero es ese clamor que en donde uno dice: ya no hay salida, no hay alternativa. Bueno, pues aquí vemos una lección muy importante, porque ellos clamaron al Señor. Ahora pregunto: ¿Dios escucha o no escucha? ¿Dios atiende o no atiende? Claro que sí. Cuando Israel clamó al Señor, el Señor escuchó, porque el que ha hecho el oído, escucha. El que te ha dado boca, Él también habla. Él escuchó la oración. Por eso cuando Moisés volvió a orar al Señor, dijo: ¿para qué clamas si ya clamó Israel? Toma tu vara. Ya clamaron, yo ya escuché, dice el Señor. Ya clamaste, yo ya escuché. Ahora ponte en acción, porque es lo que Dios está diciéndole a usted. Ya elevaste tu petición al Señor, ahora pon en acción lo que tú has pedido. Pero ¿qué hizo Moisés? Volvió a clamar, y por eso Dios le dijo: ¿por qué clamas otra vez? ¿Por qué vuelves a clamar? Mejor toma tu vara y toca el mar y divídelo. Bueno, seguimos con este relato. Ellos claman al Señor. Este es un buen consejo, es una buena enseñanza que nos da el pueblo de Israel. En los momentos difíciles hay que clamar al Señor. Pero mire lo que hacen enseguida, en el siguiente versículo, versículo 11. Esto es donde, hermanos, muchos de las circunstancias, muchos de los conflictos que uno atraviesa es porque uno no se define en el buen hablar. Mire, aquí están ellos clamando al Señor en el versículo 10, pero en el versículo 11 comienzan a mal emplear su boca, comienzan a darle mal uso a las palabras. Mire lo que dice: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Con qué se están ellos vinculando? Con la muerte. Ellos están ya visualizándose muertos. Ellos están solicitando o están haciendo una invocación a la muerte. El Señor reprenda a esa estructura. La imaginación de ellos se echó a andar y comenzaron a visualizarse ya tirados en el desierto.
Dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? ¿Con qué se están vinculando? Con una esclavitud. Están vinculándose con un retroceso, con un retorno a lo negativo. Ellos están, hermanos, vinculándose con un pasado triste. Ya el Señor les había mostrado grandes maravillas. Ya el Señor les había otorgado la riqueza de Egipto. ¿Y qué hacen hablando de esa manera? Diciendo, esto, dice, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera servido a los egipcios que morir en el desierto. Tóquese su cabecita y dice, Señor, abre mi entendimiento. No permitas que retroceda, Señor. Líbrame, Señor, de toda confusión. Vamos, levante su voz, diga, Señor, líbrame de toda torpeza. Líbrame de todo estupor. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero terminar, Señor, mi carrera. Líbrame, Señor, del desánimo. Líbrame, Señor, de la locura. Que así sea, hermanos. ¿Cómo es que inmediatamente echan a andar su imaginación? ¿Cómo es que inmediatamente se vinculan con la muerte? Se vinculan con la esclavitud, se vinculan con la pobreza, se vinculan con una terrible manipulación. ¿Por qué el Señor nos deja este escrito? Lo dice el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Ante una mala noticia, no eche a andar su imaginación para lo negativo. ¿Está escuchando? Ante un bloqueo, ante una adversidad, ante un diagnóstico negativo, no eche a andar su imaginación hacia lo malo. Usted tiene un Padre misericordioso. Usted tiene un Padre que hace milagros. Usted tiene un Padre que es omnipotente. Usted tiene un Padre que todo lo puede. Usted tiene un Padre que extiende su mano y levanta al necesitado. Usted tiene un Padre maravilloso. Bendito su santo nombre. El Señor les está diciendo, esa estructura llamada riqueza, nada puede hacer con ustedes. Y también esa lección fue doble. Le habló al faraón, le habló a los egipcios y le habló a Israel. ¿Qué pudo hacer la estructura financiera cuando el faraón y los egipcios estaban en medio del mar y que el mar se los tragó? ¿Qué pudo hacer esa estructura o ese Dios con minúscula, Balsefón? ¿Qué pudo hacer? Nada. ¿Qué puede hacer el sistema financiero, las riquezas, cuando una enfermedad es incurable? ¿Qué puede hacer? Nada. Ahí es donde el Señor nos deja ver a nosotros la importancia de creerle a su palabra, la importancia de activar nuestra fe, la importancia de activar nuestra confianza en Dios, porque Él es el único que te puede librar de la muerte. Él es el único que te puede librar de los momentos difíciles. Él es el único quien puede rescatar del hoyo tu vida. Él es el único que te puede coronar de favores y misericordias. Era lo que Dios le estaba diciendo al faraón. Tú pensaste, faraón, que ese sistema financiero, ese sistema económico no se iba a venir abajo. Pues te vas a dar cuenta cómo ese sistema no te va a salvar a ti ni a tu ejército. Se introdujeron en el mar y el mar se los tragó. Ahí quedaron. ¿De qué sirvió ese ídolo, esa imagen? De nada. Las propias riquezas que ellos llevaban, porque Faraón motivó a su ejército, les voy a dar mucha riqueza, les voy a dar mucho oro, pero ayúdenme a ir tras los hebreos.
ellos llevaban en sus carretas, en sus carruajes, mucho oro, pues ese oro fue trasladado a los hebreos. El oro, dice la escritura, que flotaba, y los hebreos fueron enriquecidos por la mano poderosa de Dios. Vale la pena creerle a Dios, porque Dios es el único que rescata, el único que provee, el único que sustenta, y lo hace a manos llenas. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios en esta noche? A nosotros como hijos, como pueblo de Dios, en el Salmo 81:10, Él te dice: yo, el Señor, soy tu Dios. Esto lo debemos de tener muy claro. ¿Quién es nuestro Dios? El Dios eterno, el Padre de misericordia. Levanta tu mano y di: yo tengo un Padre en los cielos. Y decláralo con fuerza, di: santificado sea su nombre. Omnipotente, omnipresente, omnisciente es mi Padre. Y te hace ver esto, dice: que te saqué ¿de dónde? De la tierra de la opresión, de la angostura, de la miseria, de la pobreza, de la muerte, de la esclavitud. Eso es lo que significa Egipto. ¿Y qué te dice? Lea con fuerza lo que está subrayado. ¿Qué dice? Una vez más, ¿qué dice? Con más fuerza. Lo vamos a hacer gritando. Gritando. Dale gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Si dice abre bien tu boca, quiere decir que hay una abertura o se puede abrir mal la boca. Cuando abrimos bien la boca, dice el Señor, aquí lo está escribiendo Él o lo está registrando Él, dice: abre bien tu boca y la llenaré. Israel, cuando clamó, se vio acorralado, se vio perseguido y no tenía salida. Israel clamó y Dios respondió, porque Dios responde cuando tú le clamas. Pero vemos que enseguida mal utilizó la boca. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta hermosa noche. No usemos mal nuestra boca. Cuando revisamos lo que Moisés declaró que había en su boca, en su garganta, en su paladar, vemos que él se consideraba tardo para hablar. ¿Eso será bueno o será malo? ¿Bueno o malo? Depende, ¿no? Decía el apóstol Pablo: cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño. El orden de los factores altera el producto. Mucha gente primero habla y luego piensa. Pero cuando se es maduro, primero se piensa y luego se habla. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿será bueno ser tardo para hablar? Sí, es bueno. No ser ligero al hablar. No ser fácil en el habla para estar mal empleando la boca. También se consideraba torpe de lengua. También se consideraba de labios incircuncisos. Este problema lo tenía Moisés y por ende el pueblo estaba careciendo también de esta circunstancia. Levante su mano y diga conmigo: Señor, abre mi boca y publicaré tus alabanzas. Con toda su fuerza diga: habilita mi lengua, habilita mis labios, sean circuncidados
para hablar lo bueno solamente. Líbrenos Dios, amada iglesia, de tener una lengua partida como la serpiente. La serpiente tiene la lengua dividida. Y el apóstol Pablo habla acerca de la lengua, que es un miembro muy pequeño, pero incendia, echa, oiga esto, altera el fluir, el buen funcionamiento del universo, altera la creación. Por eso, amados hijos de Dios, la enseñanza que Dios nos da en esta noche es que hay un recurso tan poderoso que Dios te ha dado, que es la lengua, y con ella tú puedes solucionar muchos de los problemas, muchos de los conflictos en los cuales tú mismo te has metido a través de lo que has hablado. Haz memoria de las complicaciones en donde te has metido, en donde te has involucrado, y todo ha sido porque hablaste de más. Y todo ha sido porque emitiste una crítica. Todo ha sido porque dijiste algo que no estuvo bien hecho. Si te hubieses mantenido en silencio, no estuvieses pasando la circunstancia en la cual te metiste. Dios nos ayude, porque muchas veces por usar mal la boca nos hemos metido en problemas con los hermanos, con las hermanas. Inclusive llegan a considerar a la persona como una persona agresiva, o causas inclusive hasta temor, porque lo que hablas es hiriente, es dañino. Líbrenos Dios de estar involucrados en ese tipo de cosas. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:29 nos invita a la siguiente reflexión y nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque si no hay esto, hermanos, mire lo que dice el versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo está al pendiente de cómo usamos nuestra boca, qué palabras emitimos, qué declaraciones hacemos. Por eso el Señor nos dice que no se corrompa nuestra boca con palabras vanas, con palabras que destruyen, sino todo lo contrario, tenemos o hemos sido llamados por Dios para la edificación. Aquí tomo aquí algunos ejemplos, así rápidamente. Vemos cómo a través de la Biblia miramos algunos efectos. Los efectos de una boca corrompida hicieron, hermanos, que ciudades se destruyeran. La ciudad de los sacerdotes, llamada Nob, fue destruida por un hombre que usó mal su boca. 85 sacerdotes fueron matados a espada por un chismoso. ¡Qué tristeza! Un hombre que decía ser sabio, un hombre que se creía sabio, perdió la prudencia, y una ciudad de sacerdotes fue destruida. Aitofel, vemos también otro hombre, por usar mal la boca, también terminó ahorcado. ¡Qué tristeza! Y Aitofel, oiga lo que dice la Biblia acerca de ese hombre. Dice que consultar a Aitofel era como consultar a Dios, pero por una imprudencia de su boca termina sin vida. Familias afectadas, en el caso de Miriam y Aarón, cuando murmuran contra su hermano Moisés. Vino la lepra a la vida de Miriam,
Reyes enloquecieron, en el caso de Roboam, Saúl, Usías. Reyes que eran elegidos por Dios por no emplear bien su boca, terminaron mal. Apóstoles se separaron a causa de no tener dominio propio en su boca. En el caso de Bernabé y Pablo, ellos tuvieron una discusión no pequeña, así lo dice la Escritura, y desde ahí se separó Pablo de Bernabé, y Bernabé ya no volvió a aparecer más en la Biblia. Esposos o esposas, también vemos cómo emplearon mal la boca. En el caso de Nabal, no habló con prudencia y Dios le dio 10 días solamente de oportunidad para corregir y no lo entendió. En el caso de la esposa de Job, le dijo a su esposo un consejo totalmente insensato cuando le dijo: ¿aún retienes tu integridad delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. Qué imprudente, qué mujer tan insensata en su manera de hablar, creyendo que de esa manera Job iba a recibir la solución. Por eso el apóstol Pablo dice: no vaya a salir de su boca una palabra corrompida, porque pueden afectar el rumbo, pueden afectar el avance, pueden afectar la unidad, pueden afectar el proyecto, pueden afectar una familia, pueden afectar un ministerio cuando se emplea mal la boca. ¿Puedo cambiarle? ¿Sí? Eso entonces hace que nosotros, hermanos, veamos la manera de usar bien nuestra boca. Y también traigo un listado de cosas extraordinarias que Dios quiere que nosotros hagamos para modificar, para transformar, para bendecir nuestra vida y también el medio ambiente donde nosotros estamos, porque en tu boca está el poder de engendrar cosas buenas. Dios a su iglesia lo capacita, lo entrena para que hable apropiadamente. ¿Seguimos? Ahora, veamos, hermanos, cómo a nosotros como pueblo se nos ha dicho: abre bien tu boca y yo la llenaré. Abre bien tu boca y yo te voy a respaldar, es lo que Dios está diciendo. Y vemos cómo en un grito de exaltación tenemos victoria. Por eso nunca se limite usted a exaltar el nombre de Dios. En segundo libro de Crónicas 20:21 vemos cómo, glorificando al Señor, el Señor destruyó a los enemigos de Israel. Juan 4:23, Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y verdad, que nuestra adoración sea genuina delante del eterno Dios. Hebreos 5:7, Dios quiere que nuestra boca la empleemos para el clamor, súplicas y oraciones. ¿Se acuerdan cómo Pablo y Silas cantaron y oraron al Señor? Vino la respuesta en donde un gran terremoto sacudió esa cárcel y las puertas se abrieron. Noten ustedes, hermanos, que emplear la boca, gritar, exaltar, adorar a nuestro Dios, hace que el mundo espiritual sea sacudido. También Dios quiere que nuestra boca la empleemos para predicar, para anunciar el precioso reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Lucas 4:16 también nos enseña que a través de la lectura de la palabra, grábese bien esto, nunca en su casa le dé lectura a la Biblia con la boca cerrada. Siempre genere luz, porque cada vez que usted lee la palabra de Dios con su voz audible, usted está generando luz, usted está generando limpieza, usted está atrayendo a su cuerpo sanidad, salud, energía, restauración, provisión, sustento, porque así, de esa manera, trabaja Dios, generando una limpieza en la atmósfera donde tú te encuentras. Por eso vale la pena leer la palabra de Dios en voz alta. Pero también llega a mi corazón en este momento el que tú ayunes,
porque en ese momento tú estás eliminando el movimiento de tus quijadas, el movimiento de tu dentadura al estar comiendo un alimento. Cuando tú ayunas, tu espíritu se fortalece, tu alma crece y tu carne es sujeta, porque de esa manera entonces tú traes fortaleza a tu vida. ¿Está quedando claro? ¿Seguimos? Cuando nosotros, hermanos, somos portadores de una buena habla, de un buen diálogo, cuando usamos nuestra boca apropiadamente, entonces nos convertimos en anunciadores del reino de los cielos. ¿Han visto ustedes los anuncios que están en las grandes avenidas? ¿Qué anuncian esos grandes carteles? Un producto. Anuncian un artículo, pero usted no está anunciando un producto, usted está anunciando el reino de Dios. Y hermanos, aquí le dejo un listado también de cosas que cuando nosotros usamos nuestra boca para lo bueno, Dios de una manera especial trae un respaldo a tu persona. Número 1, hay que anunciar el evangelio de Jesucristo. Número 2, al participar del pacto anunciamos la muerte del Señor, y esa muerte nos trajo vida y vida en abundancia. Anunciamos también la vida eterna. Qué importante es esto, que cuando ves a una persona desanimada, ves a una persona triste, ves a una persona que está como que indecisa, tú le puedes decir: no te desanimes, Dios es poderoso, Dios te puede ayudar, Dios puede hacer el milagro, Dios puede sacarte de esta circunstancia. Ese es el evangelio sobrenatural que Dios quiere que nosotros anunciemos. Primera de Juan 1:3 también quiere que usemos nuestra boca para anunciar la comunión entre Dios y nosotros, y la comunión entre nosotros los hermanos. Que Dios nos ayude a ser prudentes en nuestra comunión con los hermanos, de no estar generando malestar, de no estar generando falta de honra, falta de respeto entre los hermanos. Y 1 de Juan 1:5, anunciamos que Dios es luz, y si Él es luz, entonces no hay tinieblas en nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces somos hijos de luz. ¿Quedó clara la palabra? Dios quiere que abras bien tu boca, que aunque veas que todo está encerrado, todo es adverso, todo es complicado, todo está en contra tuya, hay un Dios todopoderoso que puede hacer el milagro para rescatarte, para proveerte, para sanarte, para curar cualquier enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Quiere levantar su boca y darle gloria a Dios? Podría levantar un grito, un clamor, una exaltación a su precioso nombre. Abre tu boca y di: gloria a Dios, grande es Dios, majestuoso es Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Ensancha tu boca, hijo. Ensancha tu boca. Abre tu boca. Dios te quiere bendecir esta noche. Ese problema, esa circunstancia, Dios trae la solución. Este evangelio es de práctica, de poner por obra su palabra. Abre tu boca y dale gloria a su nombre. Sé libre en el nombre de Jesús.